Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Hola, hoy vamos a hablar de una cosa que yo no sé si va en desuso o en aumento, la verdad, pero que en cualquier caso también va a ser objeto de cambio. Bueno, todo va a ser objeto de cambio, o sea, para que no nos vamos a engañar. Y hoy me he traído, voy a hacer una confesión personal. Hoy me he traído a mi agente literaria, a la persona que más sabe de libros de las que yo conozco, a la persona que más promociona la lectura y a una persona que yo creo que es muy capaz de reflexionar lo que va a ser el futuro del libro, digo yo. El cambio en 100 palabras, un podcast de Fernando Jáuregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió. Carmen Fernández de Blas, sí, ¿no? Somos capaces Fernando, de reflexionar lo que va a ser el futuro del libro. Desde luego, capaces somos. Vamos a ver luego si acertamos o no, pero capaces somos. ¿Se mueren los libros? Para mí no. Yo soy una optimista en ese sentido y los datos me avalan. O sea, yo creo que los libros están manteniéndose mucho mejor, por ejemplo, que los periódicos o que muchos medios de comunicación. El libro lleva 10 años. Es verdad que el libro tuvo una crisis que se tambaleó un poco una industria muy potente por diferentes razones y efectivamente parecía que había ahí pero lleva ya 10 años con un crecimiento lento, pero crecimiento mantenido, y con lo cual yo creo que está encontrando su camino, porque las cosas tienen que encontrar su camino. Y el libro yo lo encuentro con muy buena salud. Pero los jóvenes no leen, Carmen. Eso es un error que estoy harta de decir que no es cierto. Mira, para que te hagas una idea, dentro de los sectores del mundo del libro, el que más ha crecido, pero ha crecido con una diferencia brutal, es justamente el dedicado al mundo del libro infantil y juvenil. El mundo del infantil y juvenil, es verdad que hay una parte del infantil que lo compran los padres. Bien, da igual, quiero decir, hay una voluntad por parte de los padres para comprar libros a los niños. O sea, ahora los niños te dicen, papá, mamá, quiero este libro, y tú tardas 3 segundos en habérselo comprado. Pero también es verdad que los jóvenes, hay muchos jóvenes que no leen, pero hay otros jóvenes que saben muy bien lo que quieren leer y hay auténticos bestsellers en la literatura juvenil, que a lo mejor no son tan conocidos, pero existen, y si te fijas en la Feria del Libro, las colas que hay con autores, ya no me refiero a youtubers, que también, sino de autores que no conoces y que de repente han enganchado con un público juvenil y que funcionan una barbaridad. Y los jóvenes, a diferencia de los adultos, cuando quieren algo, lo quieren ya y lo quieren y lo quieren y lo consiguen. ¿Quiénes están de moda ahora? Pues eso es verdad. Que, esos que yo no conozco cuando voy a la Feria del Libro y me encuentro con una joven con el pelo morado, sí, y que tiene una cola de 200 personas que están deseando comprarle el libro, ¿esos van a permanecer? ¿El cambio en el libro son ellos? No, es que el libro no es estático, el libro lleva cambiando toda la vida. Hay algunos libros que permanecen como clásicos, que les llamamos clásicos, y que todavía se siguen leyendo, lo cual es un gran mérito respecto a otros canales de comunicación. Yo creo que el libro, por eso te digo yo aquí voy a ser la positiva, aparte que yo lo soy, Fernando, es que considero que es así. Yo no quiero ser el negativo, Carmen. No, pero mi obligación es cuestionar. Cuestionarlo todo, claro, en aras del cambio. ¿El cambio qué va a ser? Eso. No, es que el libro lleva cambiando desde que empezó. Es decir, el libro, como sabes, pues empezó un poco siendo un folletín, imprimiéndose de diferentes maneras, y luego ya en estos siglos que nos tocan más cercanos ha ido evolucionando muchísimo. Entonces, sigue evolucionando. Entonces, ahora mismo el libro se tiene que adaptar a los cambios que han supuesto, uno, la lectura, no tanto en los formatos, porque yo creo que la gente dice, el digital está muy bien. Hay gente que no le gusta leer en papel, prefiere el digital porque tiene muchas ventajas, y también hay gente que no le gusta el leer en una pantalla y prefiere leer en un libro. Bien, todo es válido, eso no afecta al contenido. Al final, el libro es contar historias.
y contar y aportar conocimientos. ¿Cómo lo haces? Eso es lo de menos. Lo importante es que hay gente que quiere aprender. Entonces te tienes que adaptar a la sociedad en la que vives. Es decir, ahora mismo, pues las novelas tienen que tener un lenguaje que la gente entienda. Y en eso se transforma. Los contenidos, tienes que saber lo que a la gente le puede interesar. Le interesa el amor. Luego hay cosas maravillosas en el libro y es que interesan siempre. El amor, la muerte, los dramas. Esas cosas tan truculentas que a veces nos hacen escapar incluso de nuestra realidad y el día a día. Eso lo tiene los libros, lo tienen las imágenes, lo tienen las series, lo tienen las películas, y de hecho hay una retroalimentación también entre los libros, que son historias contadas en papel. Los libros son contados en audiolibro, que también es otra cosa que ha evolucionado el libro y que hay gente que lo puede escuchar, y los libros van a la pantalla porque hay cantidad, muchísimas series, películas, etcétera, basadas en novelas. O sea que fíjate... A ver, que tengo un millón de preguntas que hacer. Pues tira. Me parece que estás hablando de novelas y no estás hablando de otro tipo de libros. También, los libros de autoayuda, por ejemplo, se venden. Los libros sobre las nuevas tecnologías, los libros sobre todo esto que es el cambio, lo que estamos haciendo en estos podcasts, se venden. Muchísimo. Yo quiero escribir uno sobre el cambio. O sea que espero que si me dices que no se venden, no lo escribo. No, yo creo que se venderá. Pero los libros de autoayuda se venden muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente está muy perdida y todo el mundo quiere mejorar. O sea, te he hablado de la ficción cara a grandes historias, pero en la no ficción tenemos un crecimiento también enorme. ¿Por qué? Porque la realidad supera la ficción, porque hay una base de aprendizaje en el libro que es desde cómo ser uno más feliz, cómo ser, cómo aprender a no estar deprimido, a calmar la ansiedad, a adelgazar, a hacer deporte o a hacer gimnasia o a todas estas cosas que ahora se han puesto tan de moda como son la inflamación, la microbiota, o sea, cosas un poco técnicas que lo que han hecho también y ha evolucionado el mundo del libro es adaptar sus lenguajes también a un público que lo pueda comprender. Incluso la extensión del libro, los capítulos cortos, un lenguaje que uno pueda entender. Yo creo que ahí los expertos, los psicólogos, los médicos y tal, han hecho, y el que no lo ha hecho mal, tienen que hacer un esfuerzo en que tú entiendas lo que te está diciendo. O sea, que no hablen como para especialistas. Porque el lenguaje se está empobreciendo. Me da la impresión de que los jóvenes que yo conozco, algunos familiares míos, dicho sea de paso, pues cada día conocen menos palabras y les importa cada día menos palabras. Es decir, con 3.000 palabras la gente ya va que arde. Bueno, el lenguaje es apasionante, Fernando. Yo creo que el lenguaje lo que se va también es transformando. Hace unos días, leí algo de un anuncio que están haciendo de la generación Z de cómo emplean palabras, digo palabras porque te los tienen que explicar. O sea, nosotros que no somos Z, pues no entendíamos nada. Pero yo creo que el lenguaje tiene mucha fuerza. Lo que ocurre es que va cambiando. Y entonces, igual que ya en la gente hay muchas palabras que no se utilizan en el lenguaje cotidiano, se crean otros palabras, y digo palabras porque son algunos es que ni me puedo acordar de cuáles eran, pero que ha pasado también siempre, ¿no? Me parece que había una cosa que decían dar carpeta, y dije, Dios, ¿qué es eso? Había unos lenguajes que encima se mezclan mucho con el inglés, porque vivimos una sociedad muy influida en España, que tenemos un idioma maravilloso y rico, pero es verdad que en la gente más joven, sobre todo, todos, porque incluso en el lenguaje profesional, pues se habla de followers, se habla de meeting, utilizamos muchas palabras en inglés, no siendo inglés y teniendo la palabra en español. O sea, hacemos un mix, yo no sé si es más pobre o más rico, es vivo y va cambiando. Es verdad que... Perdona, pero entonces, este podcast, por ejemplo, en vez del cambio en 100 palabras, se tendría que llamar el cambio en 100 palabras, a lo mejor. Porque se está generando aquí una léxica nueva. Bueno, siempre ha estado. Yo me acuerdo que hace 1000 años, que era un poco como antiguo, ¿te acuerdas cuando se decía como mola,
qué guay, esas cosas, pues ahora se dicen de otra manera. Al ¿Ah, final, sí. ¿Cuáles son las palabras del cambio, Carmen? Pues mira, yo no sé cuáles son las palabras del cambio. Yo creo que En tu mundo, en el mundo que tú vives, en el mundo editorial, Sí. que por cierto no está cambiando nada el mundo editorial, un poco más tendría que cambiar. Bueno, claro, ¿no? que ha cambiado el mundo editorial. Sí, No quiero hacerte dos preguntas al tiempo. No. ¿Cuáles son las palabras? Las palabras del cambio. Ah. Pues a ver, yo creo que la evolución, o sea, en el mundo editorial las palabras son evolución, adaptación, porque piensa que, en mi opinión, el mundo editorial está siempre en función de la sociedad. O sea, siempre ha estado y estará en función de la sociedad. Si la sociedad cambia, el mundo editorial tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque un editor al final lo que hace es publicar lo que el lector va a querer leer, pero con un año antes. Porque si yo te digo a ti, Fernando, haz este libro, te lo digo con el tiempo que lo hagas. Es decir, no es un reportaje que sale mañana, es algo que tú tienes que preparar. Entonces el editor, en el fondo, está analizando permanentemente la sociedad y viendo qué cosas pueden encajar. Con lo cual, la palabra del cambio es simplemente, yo creo que es seguir a la sociedad, avanzar, adelantarse a la sociedad. Esa no es una palabra, esas son muchas. Bueno, son muchas. Es que no lo podría resumir en una palabra, no soy tan lista. Yo quiero escribir un libro que se llame El cambio en 100 palabras. Pues no o en 100 palabras, no lo sé. Y no me estás dando no me estás dando las palabras del mundo editorial, que por cierto, insisto, evoluciona bastante más lento que la sociedad. Bueno, el mundo editorial siempre ha sido, como funcionamiento, sí que tiene un funcionamiento efectivamente muy atávico ya, porque mantiene una manera de funcionar, pues desde que yo empecé prácticamente igual, en el sentido de, pues hay unos procesos de publicación, hay unos procesos de edición, hay unos procesos de contratación. Ahora ha cambiado mucho desde que también ha sucedido este fenómeno de la autoedición, donde por eso te iba a preguntar yo. Claro, sí, a ver, ¿cuál es la diferencia ahí? Eso es un poco de estafa por parte de las editoriales al pobre señor que tiene que autoeditarse, ¿no? No, estafa no, al contrario, vamos a ver. Tú tienes un libro y tienes dos caminos para llegar a los lectores. Al final, que escribe un libro quiere llegar a un público. Entonces, la editorial es el camino tradicional, el que siempre ha existido hasta ahora. Tú presentas un libro a una editorial y esa editorial pues le puede interesarle o no puede interesarle. No porque sea ni bueno ni malo. Yo siempre he dicho, no es porque sea ni bueno ni malo, sino porque una editorial es una empresa y tiene que vender libros. Entonces, la editorial se puede equivocar, pero cuando contrata un libro es porque piensa que puede tener un interés X en unas ventas, en llegar a un público. Bien, si la editorial a ti te decía que no, tú no podías hacer nada. Tú cogías tu libro y lo guardabas, o te quedaba la opción, el que era un poco más entendido, en hacer él una impresión, ir a una imprenta, a trabajar el libro, pero eso es muy raro que la gente haga esas cosas, y a lo mejor diga, bueno, pues lo voy a distribuir entre mis amigos, entre mi familia. Imagínate, mucha gente que quiere escribir la historia de su familia, quiere hacer ese regalo de un legado para contar la historia de su abuelo, o lo que quieran, ¿vale? Es un ejercicio de libertad. Ahora mismo, desde hace unos años, cuando se abre la selva de la publicación de libros, tú puedes en algunas plataformas acceder y subir tu libro a una plataforma pues, como Amazon u otras, pero fundamentalmente Amazon, y ahí está tu libro. Entonces no hay ninguna estafa. Lo único que sucede es que para el lector, lector comprador, la garantía que le da el editor es que haya habido un trabajo previo de lo que significa un editor, es decir, de selección, de edición, de corrección, de lanzamiento. Pero la libertad para un autor también es, si no le comprenden, porque estamos hartos de ver y de contar anécdotas en cada momento de la historia, editores que se han equivocado, porque los editores somos humanos y nos equivocamos. Y no, aquel que rechazó el libro de García Márquez, no, aquel que rechazó, pues sí, porque no, esto no es una ciencia exacta. Bueno, pues en ese caso te vas tú a tu plataforma, a ver, tienes ahí un trabajo y pones ahí tu libro y a ver qué pasa. Bueno, yo lo digo porque yo, a un amigo mío, al hijo de un amigo mío, sí, que quería publicar,
Le recomendé una editorial que estaba cercana a mí en un momento determinado. Sí. La editorial tenía un sello de autoedición, le cobró un dineral, por eso cierto, es otro por eso. tema. No ha distribuido nada, no ha hecho ni la más mínima promoción, ni siquiera hizo una corrección como tal. Simplemente le puso una portada de 3 al cuarto, le cobró un dineral por cada ejemplar de los que hizo, y al final quien tuvo que distribuirlo fue mi amigo y el hijo de su amigo, de mi amigo, y eso es una estafa. Sí, eso es una estafa. A mí eso me molesta y no solamente eso, sino que yo lo denuncio siempre que puedo, porque al calor de esta libertad, supuesta libertad, bueno, supuesta no, real libertad, se han creado unos sellos que lo que hacen es cobrar a la gente por lo que antes te hacía una imprenta. Tú antes siempre has ido a una imprenta, le has dicho, oiga, mire usted, imprímame esta invitación de boda, o imprímame este librito. Y la imprenta te lo imprime, te cobre un dinero, tú tienes tus ejemplares en tu casa, haces una fiesta, o no, o se los regalas a tus amigos, o haces lo que quieras. Es tu dinero y con él haces lo que quieras. Es verdad que al hilo de esto se han creado unas editoriales que yo creo que venden unas expectativas que no son reales. Porque al final, una editorial normal, entre comillas, una editorial tradicional, no te cobra. Al contrario, te paga. O sea, yo si a ti te contrato un libro, lo que tú y yo acordamos en un contrato de edición es que tú te vas a llevar una parte de los beneficios de esa venta del libro. Pero no te cobro por hacerlo, ¿vale? Entonces, si te cobro por hacerlo, es porque, bueno, es lo que te digo, hay gente que puede llegar y decir, oiga, mire usted, yo necesito 300 ejemplares porque se los quiero regalar a mis empleados y yo quiero contar la historia de mi empresa, en fin, X y Z, y entonces sí. Ahora, cuando tú creas una expectativa en el autor y le dices que va a estar en el Corte Inglés y que le vas a hacer una corrección que luego no le haces, etcétera, etcétera, entonces ahí sí que me parece que es jugar también con las ilusiones de mucha gente y engañarles. Bueno, vamos al futuro. Sí. A ver, ¿cuál es el futuro? ¿Quién va a publicar más? ¿Va a publicar en papel? ¿Va a publicar en otros formatos y el papel se va a ir olvidando? Como yo creo que es lo que va a ocurrir. Tú me has dicho que van a convivir, yo creo que el papel lleva pues mira, un mal papel, dicho sea de paso. ¿Dónde está el cambio en el mundo editorial? Pues mira, yo creo que el cambio en el mundo editorial es precisamente mantenerse. Frente a lo que tú dices, en un momento dado, en esa crisis que hubo tan fuerte de lucha entre llega lo digital y el papel, parecía que iba a desaparecer el mundo del libro en papel tradicional. Y el gran cambio ha sido que no solamente se ha mantenido, sino que ha crecido. O sea, la venta del libro digital es un 5% del mercado. Y de ahí no sube. O sea, lo curioso es que de ahí no sube. ¿Qué sucede? Que el libro se está... antes el libro era para todo. Ahora puedes elegir. Tú puedes elegir el formato digital, puedes estudiar en digital, puedes no estudiar en digital. Es verdad que los científicos están diciendo ahora que lo que tú retienes cuando lees algo en papel, un texto, me da igual si es un texto educativo como si es otra cosa, retiene tu cerebro, por no me digas por qué exactamente, pero ellos dicen eso, más que si lo haces en papel. Entonces, no sé si es por eso, los colegios ya has visto que hay algunos que fueron muy modernos y empezaron a implantar las tablets en los colegios. Y... Me has dicho que retienen más en digital que si es en papel. No, al revés, más en papel. Me has dicho más que en papel. Me he equivocado. Sí. Más en papel. Entonces, el papel te hace como fijar más los conceptos, los contenidos, que lo que es la pantalla. Y de hecho, como te decía, en los colegios, que algunos empezaron muy modernos a implantar por la interactividad de las pantallas y tal, ahora están volviendo al modelo tradicional del libro. Lo cual yo creo que vivimos en un mundo en el que tendrán que convivir las cosas. Es decir, el papel tiene una función y el libro en eso yo creo que tiene una vida fuerte porque mantiene también un aroma romántico que quieras que no, es importante, porque la gente te dice cosas, pero que son así, y lo escuchas. Es que el libro es un objeto que me gusta tener y tocar. Ahora mismo todo es etéreo, todo está en las nubes. Las fotos nuestras están en la nube, las palabras están en la nube,
el libro es de las pocas cosas que mantiene ese aroma, ese olor a papel, ese tacto, y eso se está convirtiendo en un valor a futuro y en un valor muy propio. Entonces, a ver, yo creo que este podcast lo están viendo y sobre todo lo van a ver muchos jóvenes. Sí, Y muchos jóvenes que querrán escribir pues que lo hagan. su libro. Sí. Sí, pero recomendarles cómo escriben, qué tienen que hacer, de qué tienen que escribir. No, ¿de qué tienen que escribir? No. A ver, los jóvenes primero, hay jóvenes que no leen nada y hay jóvenes, como te he dicho, que son muy lectores. O sea, todo este fenómeno que hubo hace unos años de los poetas, de estos poetas cantantes y tal, estaba sostenido por gente muy joven que se sentía muy identificada por los textos que llegaban, que les llegaban mucho de esos artistas que ellos querían leer. Entonces, si un joven quiere escribir, que lo haga, que lo mande a una editorial, que lo trabaje y yo creo que la voz propia sigue existiendo. O sea, el libro no puede ser una cosa uniforme. Lo bueno que tiene el libro es que cabe todo y ahí tienes que trabajar tu voz propia. Es verdad que ahora mismo yo sí le diría trabaja tu marca personal, porque en la jungla en la que vivimos a la hora de promocionar los libros, antes, cuando yo empecé en esto, tú publicabas un libro y el prestigio del autor, imagínate un catedrático, imagínate un escritor ya consagrado, o imagínate incluso que algunos periódicos que en ese momento tenían, o crítica cultural, o periódico tal, tenían un peso que ahora no tienen, pues lo encumbraban. Entonces acuérdate que incluso había algunos programas, en Francia había un programa que se llama Apostrophe, que cuando te ponían bien ahí, el editor ya decía, alabado sea quien sea, que esto ya funciona. Eso se ha perdido, ya no existe. Entonces el problema de los libros es que se publican muchos y que lo tiene que defender. ¿Cuántos libros se publican cada día en España? Pues mira, cada día no sé, pero al año, es que te digo que lo voy a mirar porque mi memoria cada día es, que son datos muy precisos. Pues mira, el año pasado se publicaron casi 58.000 títulos en papel y casi 26.000 títulos en digital. O sea, casi nada, ¿eh? Claro, tú tienes que sobrevivir en esa selva. Esa selva es una barbaridad. ¿Cómo llegas a enterarte de que existe tu libro? Eso es. ¿Cómo llegas? Eso ha cambiado. Eso siempre ha sido un tema importantísimo en las editoriales, porque dices, bueno, el libro no solamente tiene que ser bueno, sino que la gente tiene que saber que es bueno. Entonces, como te decía, los circuitos habituales pues ya no funcionan como funcionaban. No digo que dar visibilidad a tu libro a través de entrevistas en la radio, en los podcasts, que ahora mismo tienen mucho tirón y entonces llegan a mucha gente. Por supuesto también, como no, en los periódicos. Pero no es esa influencia clara de antes que con 4 cosas, grandes entrevistas, grandes apoyos, ese libro se situaba. No, ahora hay muchas maneras de llegar. Y una de las maneras de llegar, y sobre todo para la gente joven, es tus redes sociales, tu marca personal, conectar con la gente de tu entorno. O sea, ahora funcionan libros que hay mucha gente que dice, ¿y ese quién es? O sea, ¿quién es? Bueno, pues esa a lo mejor tiene 300.000 seguidores en TikTok o en Instagram. Quiero decir, tiene un montón de gente que le interesa lo que dice. Y por tanto el editor dice, bueno, aquí hay un montón de gente que le interesa lo que dice esta persona. Es un altavoz. Con lo cual, ¿cómo hacerlo? Pues yo creo que teniendo un discurso coherente, creando una marca personal y teniendo una voz propia. Y a partir de ahí, los lectores siempre van a decidir. Bueno, yo veo que en el mundo del libro hay poco cambio, dice Carmen Fernández de Blas. Ya lo veremos. En todo caso, yo personalmente también me atrevo a animaros a que escribáis. ¿Sí? A que escribáis sin dejaros influir demasiado por vuestro editor o vuestra editora. Hombre, que a veces meten demasiado mano en la obra. Pero bueno, no es el tema de Carmen, ¿eh? No es el tema de Carmen. Pero otros sí. Bueno, que animarse, escribir. El cambio también es escribir.
y escribir sobre el cambio. Bueno, ese es mi caso. Porque a veces yo también tengo que hablar de mi libro, ¿no te parece, Carmen? Bueno, a mí me parece que tu libro ya está tardando. O sea, el cambio ya lo necesitamos ya. Fernando, yo creo que es un libro interesantísimo porque es verdad que la sociedad está en un proceso en todos los terrenos, pero pero sobre todo en el corazón de esa sociedad, que estamos todos cambiando y vivimos un poco, creo que estamos en una etapa súper apasionante y es interesantísimo que alguien como tú nos revele qué nos espera, qué va a pasar, porque hay una cierta, yo tengo la sensación esa de que hay una cierta como calma chicha, la calma que precede la tormenta, que estamos todos ahí un poco sabiendo que esto se acaba, que hay muchas cosas que se acaban, pero que otras no sé si llegan. Entonces es muy, muy interesante. Pues ánimo, hay que ser cronistas de la época que se acaba y de la que nace, que es apasionante sin duda. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El cambio en 100 palabras es una producción de Joyland. Dirección y guión, Fernando Jáuregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción, Wowland, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.